Bendito y alabado sea, Señor, en esta noche. Bendito sea tu santo nombre y bendito seas. Gracias, Señor, por lo que nos toque vivir en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aunque no vea, aunque no entienda, aunque no sepa, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo que nos toca vivir en este momento. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias porque tenés el control de todas las cosas, aunque a veces en algún momento determinado no lo tomamos, no nos damos cuenta. A veces estamos como en los momentos de dificultad, de tentación, de cruz, de prueba. Nos pasa lo mismo que le pasaba a todos los discípulos de Jesús. Ellos pensaron, sintieron que lo que dice Jesús en la cruz, Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios no nos abandona. Y Dios tiene el control de todo. Ahí está la fe, en creer justamente sin ver, cuando nos parece todo lo contrario. Si uno miraba la situación de la cruz, Jesús muriendo crucificado, siendo escarnecido, escupido, coronado de espinas, ese reino que parecía que iba a ser eterno, que Dios venía a vencer, para ellos estaba todo al revés. Pero en el plan de Dios estaba la resurrección, estaba la salvación. Pero hay que pasar todo el momento hasta encontrar la resurrección. Ese tiempo de prueba hasta el momento de la glorificación, de la resurrección, es justamente el tiempo difícil de vivir. Todos queremos la gloria, el poder, aleluya, el Señor, el milagro, la resurrección, el poder del Espíritu Santo. Pero todo eso viene luego del tiempo de la prueba y de la cruz. Hermano, si estás pasando un tiempo de prueba, en el mundo estamos pasando un tiempo de prueba, en el país estamos pasando un tiempo de prueba, en lo personal muchos, y si no es propio, es de alguna persona cercana y nos afecta, va a venir entonces, luego de este tiempo, un tiempo de gloria, un tiempo de llenura del Espíritu Santo, un tiempo de recoger los frutos de la resurrección. Pero para eso entonces tenemos que pasar este momento. Y vamos entonces a buscar la palabra de Dios, porque Jesús pasó estos momentos. Y también nos habla la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, están las tentaciones de Jesús. Dice el título, esta es la versión de Dios habla hoy, de la traducción ecuménica, dice: el diablo pone a prueba a Jesús. Pero está mal el título de esta Biblia. Lo han titulado mal. Y empiecen a leer el capítulo 4 y se van a dar cuenta que dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Quién es el que tiene el control en la prueba? ¿El diablo o Dios? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto y usó la persona del diablo para ponerlo a prueba. Pero el que toma la iniciativa
El que tiene el plan, el que sabe para qué lo está llevando, es el Espíritu mismo de Dios, es Dios. O sea que cuando somos llevados a un desierto, con el propósito de Dios de salir promovidos de un tiempo de prueba, porque Dios nos lleva a la prueba para que resucitemos. Dios nos lleva a la prueba para que salgamos promovidos, es decir, más santos, es decir, con más fe, con más obediencia, con más alegría, con más paz, con más gozo. Dice la palabra que saldremos inconmovibles entonces. Habla en una de las cartas San Pablo, creo que San Pablo. No se los puedo asegurar, pero es una de las cartas apostólicas. Si es alguna de las San Pablo, o alguna de las otras, o puede ser una de las otras. Seremos inconmovibles, es decir, una nueva realidad que no se asusta ni pierde la compostura, de un modo nuevo, una nueva fortaleza espiritual. Pero para eso hay que atravesar un proceso. Y entonces, la primera idea, si estás pasando tu tiempo de desierto, tu tiempo de prueba, si ves que el país está pasando de tiempo de prueba, la primera tentación entonces es pensar que el que tiene el control es el diablo. Y como que está todo descontrolado y no sabemos a dónde vamos. La primera certeza entonces frente a la prueba es que el Espíritu Santo es el que tiene el control. Señor, yo no sé lo que tenés para mí este día, pero yo sé que vos tenés el control. Y a veces uno dice, pero el Espíritu Santo tiene el control. Pareciera que no. Yo vengo de un año de desierto en lo laboral. Y no me puedo quejar. No es que no tengo trabajo, pero venía de 25 años de estar muy bien en mi trabajo. Y por determinadas circunstancias empecé a no estar tan bien. Y no me puedo quejar porque si hago un balance de 26 años, 25 muy bien, o 24, pongan que el primer año que fue medio complicado, pero como era nuevo no me importaba. Un año mal de tantos bien, digamos que no es nada. Y tampoco es que me torturaban, pero sí la he pasado mal. Desde mi interioridad, de las cosas que tuve que afrontar, de las situaciones. Y entonces uno lo mira a Dios y dice, Dios perdió el control. Y uno siente que Dios perdió el control, así como Dios me abandonó, ¿qué pasó? Lo primero que uno dice es ¿por qué tengo que vivir esto? Y lo que Dios te puede contestar es ¿por qué no? Porque todo lo que tenemos es gracia y es regalo de Dios. Como dice Job, Dios dio, Dios quitó. Gloria a Dios, gracias Señor, no me puedo quejar, esa virtud del libro de Job. Y esa virtud entonces se basa en la seguridad de que Dios me está llevando a ese lugar con un propósito, para sanar alguna parte profunda de mi personalidad, para afrontar algo que quizás estuve escapando y no quiero afrontar. Bueno, ahora después de un año, y espero que se concrete, pero ya está ahí, tengo ya todo listo, está todo listo para irme a otro lugar donde empezar de nuevo y trabajar de otra manera. Puedo dar gracias a Dios. Y en mi entrevista ahí con la nueva jefa y con que me iban a seleccionar, sí o no, me preguntaron cuáles eran mis, cosas laborales, expectativas, qué sé yo, para allá. Pero me preguntaron qué proyectos tenía, qué es lo que movía mi vida, qué era lo que me gustaba hacer. Y en otra época me hubiera dado vergüenza
hace unos cuantos años atrás, hablar de Dios, pero hablé de Dios y hablé de que lo más importante, el proyecto más importante para mí, era, en este tiempo difícil para muchos, tratar de buscar nuevas, había sido un desafío, tratar de buscar estas nuevas maneras a través de internet, de conectarme y de tratar de acompañar a muchos que no la están pasando bien. Tratar de dar lo poco que uno puede y que uno tiene, de compartir a Dios. Y bueno, y cambió, yo estaba en una reunión por Zoom, virtual. Y yo vi que la cara de la que va a ser, si Dios quiere, mi futura jefa, cambió. Para bien, no para mal. Como que le gustó lo que dije. Y después terminó hablando y diciendo que los caminos de Dios son impredecibles. Así que yo supongo que cree en Dios, creo. Y que Dios estuvo armando todo esto y me tuve que vivir todo este año aprendiendo. Fue un año de sanación. Un año donde no lo quiero volver a vivir, porque era tentado y cada mañana, cada oración, en vez de ser un remanso de paz, era un remolino interior, sanando cosas, con angustias, con llantos, que no eran por lo que estaba viviendo en sí mismo, sino que fue un disparador de cosas que tenía yo guardadas, muy antiguas, que ni pensé que tenía, y que el Señor fue sanando y tiene que ir drenando un día tras otro día, y le lleva tiempo al Señor sacar la basura, purgar, purificar nuestro corazón para que pueda entrar lo que Él quiera que entre. Cosas que uno no sabe ni que tiene guardadas, y la única manera de que salgan a la luz a veces es enfrentando estos momentos de tentación, de crisis, en algún área de la vida. Puede ser sentimental, laboral, económica, distintas áreas, pero está todo después interconectado entonces, y va moviendo estas cosas. Entonces, lo primero, esta seguridad de que es el Espíritu Santo el que nos va llevando a ese desierto, a ese momento de prueba. No es que Dios pierde el control, Dios tiene el total control, y lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra tarea, tiene que ver con confiar en Dios. Y si ya confiamos, confiar más. Por eso somos llevados a la prueba, para una confianza más profunda, para, como hijos, depositar un porcentaje mucho más grande de confianza en nuestro Padre Celestial. Dice que estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sintió hambre. Tuvo una necesidad. La tentación obra muchas veces en la necesidad. Yo tengo una necesidad y es como que Satanás fija mi mente, fija mis pensamientos, mis sensaciones en esa necesidad. Parece que todo girara en torno a esa necesidad, a esa enfermedad o a ese problema laboral y en realidad la vida no se resume en una cosa, pero es como cuando te duele la muela y parece que todo el mundo girara en torno a tu muela. Ese dolor. Y bueno, Satanás mueve nuestras imaginaciones, nuestros recuerdos, y muchas veces presiona y nos opresiona sobre algo puntual, y como que todo está en torno a eso. Y en ese momento Jesús tenía muchas cosas, pero parecía que todo era ese hambre, esa sensación de que iba a morir de hambre, de que no iba a comer nunca más. Y no era así que lo que iba a suceder, ¿no? Y entonces lo pone a prueba y le dice a Jesús que si de verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús, claro, podía ordenar a las piedras que se convirtieran en panes, no es nuestro caso.
Pero es como cuando le decimos a Dios, esto tiene que cambiar, Señor. Yo quiero que esto cambie. Esto tiene que, esta piedra que tengo en mi vida se tiene que convertir en un pan. Cambia esto. La tentación es, mirá, si realmente Dios te ama, tiene que cambiarte esto en tu vida ahora y tiene que hacerlo ya. Si no, quiere decir que Dios no te quiere o que hiciste algo mal. Si tenés esta enfermedad, porque Dios no está con vos, porque Dios no te quiere. Y mirá, ya cuántas veces le pediste y Dios no hace nada. Y Jesús le contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Lo primero entonces, la seguridad de que el Espíritu Santo tiene el control. Lo segundo es que en mi vida, más allá de los sufrimientos, de lo material y de las necesidades que tenemos, corporales, de trabajo, de distintas necesidades, por encima de eso hay un plan de Dios y está el bien espiritual, está la salvación mía, de mi familia, de mi nación, y hay un propósito detrás de toda prueba mayor por el cual Dios está llevando a cabo ese plan, como sucedió con Jesús en la cruz. Porque Jesús tenía que ser crucificado, tenían que esos clavos ser clavados, esa corona de espinas. Detrás de todo ese desastre material había un bien espiritual tan grande. La palabra de Dios, Jesús le dice a los discípulos de Maús, ¿pero acaso no estaba escrito que esto tenía que suceder? Y nosotros nos quejamos, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? Y el Señor te dice, pero no estaba escrito. ¿No te dije, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba? Sí, Señor, está escrito, pero yo pensaba que conmigo ibas a hacer una excepción. Está escrito. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Porque Dios te quiere promover. Dios te quiere en santidad. Dios quiere que venzas al diablo. Dios quiere que glorificarse en tu vida. Pero para eso, dice la palabra, que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, no da fruto. No está escrito en la palabra que tenés que morir al hombre viejo para dar frutos, frutos abundantes y ser el hombre nuevo, lleno del Espíritu Santo. Pero para ser lleno del Espíritu Santo hay que vaciarse del hombre viejo. Hay que pasar por la cruz para resucitar. ¿No está escrito? Jesús le dice, yo me baso en lo que está escrito. Lo importante es que se cumpla la palabra en mi vida. No solo vivo de pan, de sensaciones. El Señor te da el pan de cada día. Jesús nos enseñó a decir, danos el pan nuestro de cada día. Pero cuando el Señor, por algo, te saca el pan de un día y te manda a hacer un ayuno, estaba Jesús haciendo el ayuno. ¿El ayuno qué es? Bueno, por un tiempo, un día, 2 días, no sé, Jesús aguantó 40, yo no sé. Esa prueba puede durar un día, 2 días, un año, no sé, depende que sea y en qué situación y para quién y cómo. Pero es un tiempo, ese 40 días es el tiempo que necesita, el pueblo de Israel también necesitó 40 años para estar preparado para entrar a la tierra prometida. Ese tiempo de ayuno, de pan, de dejar de tener algo que habitualmente tenías, tiene el efecto de lograr entonces que te des cuenta que hay cosas más importantes que ese pan. Jesús dice, hay algo más importante. Está el plan de mi Padre, está la obra a la que yo vine a estos 40 días de desierto, porque después de este desierto Jesús sale derecho a cumplir plenamente la obra que Dios le había encargado. Se estuvo preparando todos esos 30 años y llegaba a la culminación para entonces hacer lo que Dios le pedía. Pero para hacer lo que Dios te pide, Dios te tiene que pulir, Dios te tiene que ilustrar, Dios tiene que sacar. Dice Jesús que si alguno da fruto, entonces viene el Padre y lo poda para que dé más fruto. Ya sé, no te gusta la poda, a mí tampoco.
Pero es real, está en la palabra, no se puede sacar. No existe ese evangelio donde todo es victoria, 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 y no hay prueba, y no hay poda, y no hay cruz. No hay gloria sin cruz. No hay resurrección si antes no hay muerte. Pero lo importante es que la muerte es un momento. La cruz es un instante, son unas horas en la vida de Jesús. El 99,9%, 9999% de la vida de Jesús fue glorificación. Hizo milagros. Fue un instante. Lo que pasa que, claro, ese instante es como la muela. Parece que no se va a acabar nunca y que es una eternidad donde vas a sufrir eternamente. Pero no es así, querido hermano. Eso es lo que Satanás quiere que creamos. Que voy a vivir, me voy a morir famélico, no voy a tener pan nunca más. No, vas a tener pan y pan en abundancia. Jesús lo va a multiplicar. Pero cuando es dentro del propósito de Dios, cuando es el momento de Dios. Danos, Señor, nuestro pan de cada día. Y Él sabe el pan que necesitamos cada día, lo que estamos necesitando cada día. Mucho mejor que nosotros. Entonces, dice el diablo, bueno, entonces, si este es un fanático de la palabra, lo voy a tentar con la palabra. El diablo lo lleva a la ciudad de Jerusalén, lo sube a la parte más alta del templo y le dice, si de verdad eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantará con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Dios mandará sus ángeles para que te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropiecen con piedra alguna. Es decir, le cita la palabra de Dios, pero mal aplicada. Entonces, lo primero que decíamos es la seguridad de que el Espíritu Santo tiene el control. Lo segundo es que hay que tener en cuenta que lo principal en nuestra vida es la salvación y la santificación y que todo lo demás está subordinado a eso. Entonces todo lo material está subordinado a esa salvación y santificación, y si estoy pasando por un momento donde me falta algo material o físico, es porque hay un propósito superior detrás de eso y Dios va a lograr algo mucho mejor, me va a dar algo mucho mejor para mí por un breve momento donde eso no lo puedo tener. Lo tercero entonces es que tengo que tener claro en humildad, la humildad para recibir la palabra de Dios del modo concreto y correcto. Muchas veces puedo entender mal lo que la Biblia dice, porque Satanás también nos tienta. Por eso es importante que nuestra iglesia amada es apostólica. Y nosotros no interpretamos la palabra a cada uno según lo que le parece, sino que la interpretamos en la historia de 2000 años de la iglesia. Por eso es importante saber qué dice la iglesia, cómo se interpreta esa palabra. Tenemos que interpretarla en humildad, en ese contexto donde miles y millones de creyentes han pasado por las mismas pruebas que nosotros, por los mismos momentos espirituales. Nos han dejado escritos esos santos, los padres de la iglesia, y nos han explicado cómo se debe interpretarse la palabra. No somos los primeros que estamos pasando por este mundo espiritual. Y esa es una de las tentaciones. Yo hace muchos años atrás tenía esa tentación de creer que yo iba a interpretar mejor la Biblia que San Agustín. Mal pensamiento. La humildad es recibir la palabra de manos de la iglesia y no pensar que no me puedo equivocar, sino saber que no tengo que poner a prueba al Señor. Es decir, Dios dio, Dios quitó. Yo no le puedo explicar a Dios cómo funcionan las cosas. Eso es lo que le pasa a Job. Al final del libro, él se rinde porque él quería hacer un esfuerzo por interpretar que él era bueno y por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando.
Y los amigos de él le interpretaban que porque él era malo y había pecado. Y él dice, yo no es por eso. Y él estaba sufriendo no porque había pecado, sino en el caso de él, que podemos sufrir por haber pecado. En el caso de él sufría porque era santo y estaba siendo probado. Porque Dios le quería promover. Y esto lo hace el libro de Job con un lenguaje de la época teológico hasta donde puede llegar el entendimiento, pero con esa idea perfecta de que Job no entiende la palabra de Dios. No entendía la interpretación bíblica de la época de Job era que si uno sufría es porque uno se había portado mal y Dios lo estaba castigando. Era la única interpretación frente al sufrimiento. Y Job dice, no, tiene que haber otra interpretación. Pero se rinde y al fin del libro, cuando él se rinde, deja de pelear, porque a veces estamos peleando. La tentación nos lleva a que nos peleemos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no aceptamos la situación. Primero, cuando uno está sufriendo, a veces niega el sufrimiento. Dice, no me está pasando nada. Después te agarra bronca, enojo, confusión. Pero tenemos que llegar como Jesús, que le dice al Padre, Señor, no quiero esto, pero que se haga en mí, según tu palabra, no según lo que yo quiero. María le dice lo mismo al ángel, no entiendo, pero que se haga en mí, según tu palabra. Que se cumpla en mí tu voluntad. Entonces, manipular la palabra de Dios para que se haga la voluntad que nosotros queremos es una tentación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es rendirnos a la voluntad de Dios. Y entraremos entonces en una profunda paz. Señor, hágase en mí, según tu palabra. ¿Es fácil esto? ¡No! Si a Jesús sudó, bueno, lo de Jesús tampoco lo vamos a pasar nosotros, pero nuestras pequeñas crucecitas. Hágase en mí. No pongas a prueba al Señor tu Dios. No te pongas a pelear con Dios, a querer explicarle cómo tiene que obrar en tu vida. No, Él es el que tiene razón. Y si Él permite que pasemos por determinados momentos, seguro que tiene un propósito. No está equivocado. Aunque nosotros en ese momento pensamos que sí. Y Satanás nos tienta a pensar, Dios se equivocó, pero mirá, si la Biblia dice que los hijos de Dios van a ser prosperados y vos mirá lo que te está pasando. Sí, pero está todo en un contexto donde hay que entender bien la palabra. Donde hay que ir más allá de unas interpretaciones muy alocadas o muy, a veces temerarias de algunos textos bíblicos. Y finalmente dice que lo llevó a un cerro muy alto, le mostró todos los países del mundo, la grandeza, y le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Se termina toda tentación. Es una lucha entre quién es Dios en tu vida. Dios es tu tranquilidad. Entonces cualquier cosita que te saca tu tranquilidad, ya nos ponemos mal. Dios es tu trabajo. Dios es tu relación con determinada persona. Cuando endiosamos algo, por eso Jesús dice, si nadie ama más, si alguien ama más a su padre, a su madre, a su hermano, a lo que quieras decir, más que a mí, no puede ser mi discípulo. El culmen de vencer la tentación entonces es cuando cualquier cosa que se pone en el lugar de Dios, Dios permite esa tentación para que poner las cosas en su lugar.
para dejar ese pequeño diosito que teníamos, que nos duele tanto y que nos enoja tanto perderlo. Y nosotros tenemos que decir, como dice Job, Dios dio, Dios quitó. Se arrodilló y adoró a Dios. El culmen de la sanación de nuestra alma y de vencer a la tentación tiene que ver con esto, con aprovechar el tiempo de prueba y de tentación para que realmente demostremos quién es Dios para nosotros, quién es nuestro Dios, y dejemos toda idolatría. A veces perdemos un trabajo porque lo idolatramos un trabajo, idolatramos el dinero, en algún caso. A veces podemos, no digo que en todos los casos, podemos perder la salud porque era un poco nuestro diosecito, yo voy para acá, hago lo que yo quiero, nos sentíamos fuertes. A veces perdemos nuestra tranquilidad porque hicimos un dios de nuestra tranquilidad, entonces nos volvemos, ¿cómo se dice? Vagos. No, a mí que no es Dios. Ya no queremos servir a Dios porque, no, yo estoy tranquilo acá. Hoy no me pidan que haga nada para el Señor porque estoy acá con mi sillón, con mi peliculita, con mi librito y aún con las cosas espirituales hacemos. No, porque este es mi tiempo de oración y que nadie me moleste. Y Dios dice, sí, vos estás con la oración, pero no estás conmigo. Y entonces Dios es el que nos viene a sacar de esos lugares, ¿no? Así que bueno, que el Señor nos dé la luz para en este tiempo de desierto, en este tiempo de tentación. Señor, envía tus ángeles este día de los arcángeles, envía tus ángeles que nos están sirviendo y nos ayudan a vencer la tentación, sabiendo que vos tenés siempre el control, sabiendo que lo más importante es lo espiritual por sobre lo material y que vos venís a darnos tu palabra y que esa palabra sufrimos tentaciones de interpretarla torcidamente hasta que tenemos que entenderla realmente como vos la querés decir, no desfigurada. Y por último, saber que todo esto es para ponerte a vos en primer lugar, para ir quitando todo ídolo de nuestras vidas. Todo este proceso de la tentación tiene esa finalidad, tiene ese culmen de realmente dejar de endiosar otras cosas y afinar este primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fin de estos momentos que vivimos. Así que bueno, hermanos, volvamos ya a nuestro chat y terminemos esta noche de oración en nuestro WhatsApp.